Buenos días, la siguiente presentación surge con los objetivos de profundizar en la evaluación clínica, electrocardiográfica, bioquímica y imaginológica necesaria para la caracterización de la miocardiopatía auricular. De esta forma, revisaremos el algoritmo de estadiaje propuesto recientemente por Yuli y colaboradores. Sin embargo, previamente profundizar en la tipificación de la miocardiopatía auricular, se debe reconocer que su estudio se encuentra justificado, ya que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, con una incidencia anual nacional que alcanza los 4 a 5 casos por 10.000 habitantes años, lo que se traduce en torno a 500 a 600 millones de euros anuales de costes directos y más de 8 millones de abats globales. Además, sabemos que el remodelado auricular izquierdo per se participa en la iniciación, la perpetuación de la fibrilación auricular y además así pues en la génesis del ictus cardioembólico, que es independiente de la duración del episodio arrítmico. Así pues, caracterizar la miocardiopatía auricular puede ser relevante a la hora de la selección del abordaje terapéutico y nos puede servir para sustituir clasificaciones actuales que pueden ser poco útiles para considerar diversos tipos de abordajes de ritmo o abordajes de frecuencia. Actualmente, la definición más aceptada de la miocardiopatía auricular es la propuesta por White y colaboradores en 2024, quienes la definen como un complejo de cambios estructurales, arquitectónicos, contráctiles o electrofisiológicos que afecten a las aurículas con el potencial de producir manifestaciones clínicamente relevantes. De esta forma, la ERA en 2024 propone 4 estadios crecientes de severidad que van desde cambios subclínicos hasta la disfunción auricular irreversible, los cuales se basan en manifestaciones clínicas, analíticas e imagenológicas. Sin embargo, la tipificación según la ERA puede ser más difícil de implementar y controversial por los múltiples confusores que pueden suponer un aumento de la severidad sin que esto probablemente se asemeje con la realidad. Desde un punto de vista molecular, la miocardiopatía auricular engloba alteraciones en múltiples vías convergentes, dentro de las que destacan la disfunción del receptor de rianodidina, la activación de las vías MAPK y RIS, con sobreexpresión del tumor growth factor beta 1, microRNAs profibróticos e inflamación mediada por nuclear factor kappa beta e incremento de especies reactivas de oxígenos a través de NADPH oxidase. Es decir, procesos que al fin y al cabo envueltos en la organización del citoesqueleto de los miocitos auriculares, cuyas alteraciones favorecen la desorganización de este y pueden de la fibrosis intersticial y heterogeneidades de la conducción, resultando en un remodelado tanto estructural como eléctrico. A estos mecanismos moleculares se le añaden después estímulos mecánicos secundarios a una sobrecarga auricular, bien sea por hipertensión arterial o por insuficiencia mitral o disautonomía simpática, además pues, de señales paracrinas provenientes de una disbiosis intestinal o incluso la grasa epicárdica, que al fin y al cabo lo que hacen es exacerbar tanto la inflamación como la fibrosis de la aurícula. Todo esto al fin y al cabo fomenta la necesidad de un abordaje integral. Más allá de un control del ritmo, tenemos que tener en cuenta un control de las comorbilidades en nuestro paciente, ya que hay base patofisiológica para que éstas alteren el desarrollo y la progresión de la fibrilación auricular y de la miocardiopatía auricular. Y de hecho, en la imagen de este diapositiva podemos apreciar cómo hay un rol predictivo del estrés auricular longitudinal y circular pico en pacientes con hipertensión arterial para el desarrollo de la fibrilación auricular, lo que apoya ese rol de estrés mecánico auricular en la génesis de esta entidad. Al mismo tiempo, existe una multitud de datos por historia clínica que tienen un rol en la evaluación del riesgo de nuestro paciente. Entre ellos se encuentra la edad, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión arterial y la apnea obstructiva del sueño, que bien han demostrado una correlación directa con fibrosis auricular documentada en resonancia magnética o con áreas de bajo voltaje por electroanatomía. Por ejemplo, pues cada década de envejecimiento se asocia con un incremento lineal del porcentaje de fibrosis auricular izquierda. Y la tensión no controlada duplica las recurrencias tras la ablación. Y por lo tanto, reconocer estos factores puede tener un rol a la hora de estimar el riesgo de progresión de la miocardiopatía auricular en nuestros pacientes. De esta forma, el estadiaje clínico propuesto por Yuli y colaboradores combina los factores anteriores con síntomas, con la historia de FA y con las complicaciones embólicas, ayudándonos a anticipar la respuesta a estrategias basadas en control del ritmo o en una anticoagulación temprana. Por lo tanto, un paciente obeso, hipertenso no controlado y con un NT-proBNP elevado encajaría en un estadio avanzado pese a tener episodios breves de fibrilación auricular. Aparte del estadiaje clínico, otros elementos valiosos son los paraclínicos básicos que son accesibles en evaluaciones primarias, como son el electrocardiograma, los biomarcadores moleculares como el BNP o incluso pues, la troponina ultrasensible. En relación con el electrocardiograma, se ha evidenciado que la presencia de prolongación de la onda P, el síndrome de Bayes, la fuerza terminal negativa en V1 y los ejes P desviados a menos de 0 grados o más de 75 grados son marcadores electrocardiográficos de miocardiopatía auricular que se han asociado tanto a riesgo de FA como riesgo de ictus como riesgo de recurrencia posablación. Así pues, el electrocardiograma, que es un paraclínico al disponible y barato, sigue siendo el primer filtro de sospecha y aunque no evidenciemos la fibrilación auricular en el mismo, los hallazgos previos dentro de un paciente comórbido nos pueden ayudar a incrementar nuestra sospecha y finalidad de otras determinaciones más avanzadas para detectar esa miocardiopatía auricular. Respecto al ProBNP, se reconoce que concentraciones superiores o iguales a 400 picogramos mililitros se correlacionan con áreas del 5% más de fibrosis en mapeos por voltaje y predice una recurrencia rítmica tras ablación con áreas bajo la curva en algunos modelos de hasta 0,801. También se sabe que valores de troponina ultrasensible superiores a 14 nanogramos litro predicen la incidencia de fibrilación auricular y se vinculan con áreas de bajo voltaje con modelos predictivos con muy buen AUC, AUCs en torno a 0,68 y además pues estas son un componente clave en la puntuación de diversas escalas de riesgo para predicción de mortalidad de fibrilación auricular como es la IBCDAD. Además, pues no tenemos que olvidar que al fin y al cabo la liberación subclínica de troponina puede ser un reflejo fiel de mionecrosis auricular y de estrés miocítico. Quizás haya un papel emergente de la galatina 3, el ST2 soluble y los microRNAs circulantes que muestran relación con fibrosis y poder pronóstico incremental. Sin embargo, su aplicación clínica aún es incipiente y pues aunque promete mejorar la estratificación junto con marcadores clásicos, nos falta mucha evidencia de perfil pragmático, ¿no?, para poder proceder, ¿no?, a su uso en la práctica clínica habitual. Una vez evaluado nuestro paciente mediante una historia clínica completa y para clínicos básicos, es probable que queramos caracterizar mejor su daño auricular y que precisemos así de para clínicos más avanzados y menos disponibles, como la ecocardiografía dirigida con técnicas de Streng, la resonancia magnética cardíaca, la tomografía computarizada o incluso mapeos electroanatómicos que complementan a lo previo al cuantificar la fibrosis, la grasa epicárdica y la conectividad eléctrica atenuada. Sin embargo, se debe indicar cada una de estas técnicas según disponibilidad, costo, pregunta clínica y principio de justicia. Respecto a la ecocardiografía, se reconoce que antes de cambios en el diámetro anteroposterior y en el volumen auricular indexado, el estreno longitudinal sistólico máximo detecta un remodelado más precoz. Así pues, un estreno auricular máximo inferior a 11% es asociado al doble de fibrosis
fibrosis auricular en resonancia magnética cardíaca y a una mayor tasa de recurrencia tras ablación. Otros parámetros de interés recientemente introducidos son el índice de rigidez auricular, que surge de la división del ratio EA' a strain longitudinal auricular izquierdo pico, que se ha probado útil a la hora de predecir áreas de menor voltaje auricular izquierdo, además de que es un predictor de recurrencia tras la ablación de venas pulmonares. También está empezando a cobrar importancia identificar la disociación eléctrico-mecánica por ecocardiografía, ya que es un indicador temprano e individuo específico del remodelado auricular y logra discernir en fases tempranas la magnitud del daño auricular. Respecto a la resonancia magnética cardíaca, conocemos que el Real C tardío de Gadolinium cuantifica la fibrosis auricular con una buena reproducibilidad y que, de hecho, por cada 1% de realce auricular se aumenta en 6% el riesgo de recurrencia posablación. De hecho, en la imagen se puede apreciar como individuos con más del 10% de realce auricular izquierdo presentan un desarrollo más temprano de recurrencia rítmica respecto a aquellos con menor realce. Sin embargo, el realce tardío aún presenta los inconvenientes de encontrarse limitado por artefactos y por el hecho de que no todo realce es fibrosis, como puede suceder en el caso de inflamación auricular o tejido adiposo auricular, además de que los estudios encuentran distintos puntos de corte como significativos, por lo tanto puede llegar a ser un parámetro de difícil valoración clínica y analítica. Quizás un parámetro más relevante por resonancia magnética cardíaca sea el cociente de intensidad de imagen, que representa el coeficiente entre la intensidad de una región de interés, o sea, miocardio auricular sano, y la intensidad de toda la aurícula izquierda. Así pues, en la literatura se encuentran múltiples puntos de corte, aunque los más representativos quizás sean los valores superiores a 1,33 para fibrosis auricular izquierda y superiores a 1,29 para fibrosis auricular derecha. También, derivada del porcentaje de fibrosis auricular izquierda, surge la clasificación de Utah, donde estadios 2 o 3, es decir, estadios representativos del 10 al 30% de fibrosis auricular, se consideran indicativos de una miocardiopatía auricular de severidad moderada. Interesantemente, no existe evidencia refutable que sostenga el uso del volumen extracelular como marcador de miocardiopatía o remodelado auricular en la actualidad. Finalmente, es posible caracterizar el grado de afectación auricular izquierda en la sala de electrofisiología mediante el mapeo, donde áreas inferiores a 0,45 o 0,5 mV señalan el sustrato cicatricial avanzado. Así pues, la extensión porcentual del bajo voltaje se correlaciona con estadios de miocardiopatía auricular de mayor severidad y puede ayudar a determinar una estrategia de ablación como aislamiento de venas pulmonares exclusivo versus otras técnicas quizás más invasivas o que logren pues, un mayor abordaje del sustrato. De esta forma, la combinación de técnicas de CUCU avanzada, resonancia magnética cuantitativa y mapeo de voltaje ofrece una taxonomía híbrida que refina la clasificación actual de la severidad de la miocardiopatía auricular endorsada por la ERA. En este sentido, Julio y colaboradores dan a conocer un algoritmo que fusiona datos clínicos, biomarcadores e imagen a realizar en dicho orden en 3 estadios para guiar terapias escalonadas, recomendando un manejo de control de ritmo en estadios 1 a 2A, recomendando valorar así un control de frecuencia en estadios 2B y recomendando un control de frecuencia en el estadio 3. Así pues, concluimos que la miocardiopatía auricular es un concepto clínico y fisiopatológico autónomo caracterizado por cambios estructurales, eléctricos y contráctiles de las aurículas con implicaciones más allá del diagnóstico tradicional de la fibrilación auricular, que el remodelado auricular izquierdo tiene un papel causal en el mantenimiento o progresión de la fibrilación auricular, riesgo de ictus cardioembólico, independientemente de la duración del episodio de fibrilación auricular, que la clasificación temporal de la fibrilación auricular es insuficiente para estratificar a los pacientes adecuadamente o guiar terapias individualizadas, que se requiere un nuevo sistema de estratificación y clasificación fenotípica de la miocardiopatía auricular, como el propuesto por la ERA en 2024 o el algoritmo de Julio et al. En 2024, que incorporen pues, tanto factores clínicos como imaginológicos como moleculares. Que los factores clínicos como la edad, diabetes, obesidad, hipertensión y apnea del sueño están estrechamente asociados con la fibrosis auricular y con la disfunción estructural y que deben integrarse en la evaluación del riesgo individual, que el electrocardiograma aporta una información valiosa donde signos como la prolongación de la onda P, síndrome de Bayes o la fuerza terminal de la onda P son predictores independientes tanto de fibrilación auricular como de ictus, que los biomarcadores como el NT-proBNP, la troponina alta sensible son útiles para estratificar la fibrosis auricular, predecir recurrencias tras ablación y evaluar el riesgo de mortalidad, que la ecocardiografía avanzada mejora la detección precoz de remodelado auricular y predice la recurrencia tras la ablación con alta sensibilidad, que la resonancia magnética cardíaca permite estratificar la fibrosis auricular izquierda correlacionándose con recurrencias posablación, aunque su precisión pues sí que es verdad que depende del manejo del artefacto y de ciertas limitaciones de la técnica. Que el mapeo electroanatómico endocavitario identifica fácilmente áreas de bajo voltaje como reflejo de miocardiopatía auricular avanzada, lo que es útil en pacientes sometidos a ablación, que los mecanismos moleculares implicados en la miocardiopatía auricular incluyen fibrosis inducida por tumor growth factor beta, inflamación mediada por nuclear factor kappa beta y disfunción de receptores de ryanodina, los cuales son elementos clave en el futuro del desarrollo de terapias dirigidas, que factores como el tono simpático alterado, disbiosis intestinal y grasa epicárdica pueden tener acciones para clínicas que favorezcan la progresión de la miocardiopatía auricular, que técnicas emergentes como el índice de intensidad de imagen por resonancia magnética cardíaca y estadios de Utah ofrecen nuevos parámetros para cuantificar la fibrosis auricular de manera reproducible y que existe una disociación electromecánica auricular identificable por imagen como marcador temprano e individualizado del remodelado auricular izquierdo.